Bueno, vamos a empezar. ¿Esto para dónde es? Si quieren que lo entiendan mal. Conviene, para este lado, así no tienen que avanzar. Bueno, lo que vos digas. Esfuerzo de mirar. Poder crear mi página. ¿Tenés el micrófono? Bueno, Hola. tengo la voz. Mi celular lo dejé por ahí. Y acá, ¿lo podré bajar? Sí. Bueno, ¿listo? Todos acá. ¿Sí? Gracias. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escucha debe decir, ven. Que venga el que tiene sed y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo y este espacio para encontrarnos con tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que envíes tu espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no anda esto. No, que no anda el pasador. No importa, le saco esto y lo paso mal. ¿Eh? Este me dio Cecilia recién. Y encima se está desarmando. Bueno, lo dejo así. No anda el pasador, así que lo paso a mano. ¿Eh? No, a ver. Sí. No se oye bien, hay mucho eco. Voy a apagar el volumen entonces. Las voy a dejar. Nosotros no las vamos a poder escuchar más ahora, así se escucha mejor ustedes. ¿Ahora anda? A ver. Sí, ahora sí. Espera.
Perdón. Bueno, ¿se escucha? Esta charla es en realidad continuación de la anterior, así que si no escucharon la anterior, algunas cosas no van a resultar tan claras. Así que, pero bueno, como entiendo que está grabada, les pido que miren la anterior, los que no estuvieron ayer, porque si no, no van a entender. Bueno, la charla se llama El Apocalipsis como culminación de la alianza. Lo que vamos a ver ahora es nuevamente, o sea, son como una suerte de pinceladas, de un viaje. No, se pasó solo. Tiene que todavía volver a la anterior, no sé. Ahí está. De pinceladas, de un viaje un poquito rápido, digamos así, por la Sagrada Escritura, donde lo que vamos a ver es que esto que dice acá, ¿no? Que la historia de salvación tiene una forma nupcial, esponsal, tiene como forma de matrimonio. Y esto, o sea, en una primer mirada, sin necesidad de profundizar demasiado, nosotros podemos ver que la Sagrada Escritura empieza con un matrimonio, que es el matrimonio de Adán, lo que llamamos Adán y Eva, el primer varón y la primera mujer, y termina con un matrimonio que es el matrimonio, las llamadas las bodas del Cordero, donde el Cordero se casa con una ciudad, con una novia que es como una ciudad. Bueno, ahora después lo vamos a tratar de entender. Pero entonces, ven que está como las dos puntas, esto técnicamente se llama una inclusión en la Biblia. Es muy común, como no existían, cuando se escribe la Biblia no existían ni los signos, ni puntos, ni comas, etc. Los autores recurrían a distintas técnicas para mostrar cómo estaban unidos o separados los pasajes, y entonces muchas veces lo que sucedía era que usaban una técnica esta que se llamaba la inclusión. ¿Qué quería decir? Que una cosa se dice una vez, después hay todo un desarrollo y de vuelta se repite la misma cosa al final. Entonces eso significa que como que todo ese pasaje está unido, porque está entre dos cosas iguales. Bueno, de un modo análogo, esto de que la Biblia empieza, o sea, que empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio, nos hace ver que todo lo que está contenido ahí está como relacionado, ¿no? Entonces, por eso, aunque más no sea de un modo muy superficial, podemos decir que la historia de salvación tiene una forma nupcial. Pero eso como la forma, como lo más simple. Pero ahora vamos a tratar de profundizar un poco más. ¿Qué es lo que significa que tiene esta forma nupcial? Bueno. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, Pablo nos dice lo siguiente: maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida.
Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Bueno, esto lo vamos a volver a ver hacia el final, ¿no? Pero fíjense lo que dice Pablo. Está hablando de el hombre dejará a su padre, a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán... Está hablando del matrimonio, y lo hace con una cita de el primer matrimonio, que es el que tenemos en el libro del Génesis. Ahora vamos a leerlo, pero seguramente que ustedes se acuerdan que después de que Dios crea a la mujer, Adán va a decir, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y va a decir, y finalmente va a decir, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es decir, está citando este primer matrimonio. Y dice, esto es un gran misterio. Y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. La palabra misterio, en griego, en realidad la traducción al latín sería, esto es un gran sacramento. Esa sería como la... Entonces, misterio es algo que de alguna forma no podemos llegar a entender del todo, y en ese sentido está bien, pero al mismo tiempo, técnicamente la palabra es sacramento. ¿Qué es un sacramento? ¿No? Es una realidad visible, un signo visible, que en realidad está dejándonos ver una realidad sagrada invisible, algo que no podemos ver del todo. Entonces, esto es un gran misterio. O sea, el matrimonio es un gran sacramento. O sea, es como el signo de algo. Eso es lo que está queriendo decir acá. Y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Bueno. Bueno, esto para recordar lo que vimos ayer. ¿Se acuerdan que hablamos de que una alianza es la extensión de los lazos de parentesco mediante un juramento o un rito? Y ayer nos concentramos, sobre todo, en el tema de la paternidad. O sea, Dios como Padre. Esto, la paternidad de Dios, ¿se acuerdan que hablamos que en el Antiguo Testamento es una metáfora, ¿no? Dios es como un Padre, y finalmente en el Nuevo Testamento es como una realidad que nosotros nunca terminamos de entender y de captar, ¿no? Que Dios sea verdaderamente nuestro Padre. ¿Se acuerdan lo que decía la primera carta de Juan? Que hablaba de que nosotros realmente somos hijos de Dios. Y después Pablo, que también habla con ese lenguaje legal, ¿no? Que habla de la adopción, como que Dios nos adopta. Y esto es correcto porque nosotros no somos de naturaleza divina por nacimiento. Entonces, es como que Dios, adoptándonos, por medio en principio, por medio del bautismo, que es como nosotros nos hacemos hijos de Dios, es como que pasamos a ser parte de la familia de Dios y pasamos a ser de naturaleza divina. ¿Por qué? Porque nosotros en el bautismo y en todos los sacramentos recibimos la gracia. La gracia, según los padres, especialmente según los padres griegos, es la participación nuestra en la naturaleza divina. Bueno, entonces, San Pablo también en la carta a los Gálatas 4:4, va a decir que en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley, para que nosotros podamos ser sus hijos adoptivos. Y recibiendo el Espíritu, podamos decir, Abba, Padre. Entonces, los padres de la Iglesia, leyendo esto, sobre todo la frase de Pablo en la carta a los Gálatas, le pusieron como un nombre a esto. Lo llaman que es en realidad lo que explica la Navidad. Lo llamaron el admirable intercambio. Y lo resumieron así. El Hijo de Dios se hace hijo del hombre para que el Hijo del hombre se haga hijo de Dios. ¿Bien? El Hijo de Dios se hace hijo del hombre para que el Hijo del hombre se haga hijo de Dios. Ahí está el misterio de la paternidad divina y cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Bueno, damos por introducido por lo menos este tema. Y pasamos al otro, que es el tema que lo vimos más por encima, que es el tema de la esponsabilidad. Dios como esposo de Israel, Israel como la esposa infiel, bueno, y, o sea, ¿cómo es esto de que Dios tiene una relación esponsal con el ser humano? Bueno, perdón. ¿Podemos pasar? Esto, fíjense, empieza en el momento 1 de la Biblia. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Fíjense, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Cuando muchas veces la gente, contemporáneamente se dice que en la Biblia se habla de un patriarcado, bueno, en realidad es no conocer la Sagrada Escritura. Porque ya desde el primer momento, Dios creó al hombre acá es varón, mujer. No está hablando del hombre varón, sino que hombre significa la especie humana. ¿Y en qué está la imagen de Dios? En esto de varón y mujer. Dios creó el hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Es decir, la imagen de Dios no es simplemente ni el varón solo, ni la mujer sola, sino que hay en esta complementariedad, que vamos a ver, ¿no? Después de los sexos, del varón, mujer, ahí está la verdadera imagen de Dios. ¿Por qué? Es como que acá Dios de alguna forma está anticipando el misterio de la Trinidad. Que es, la Trinidad es un Dios que es comunión. Es el Padre que ama al Hijo, que engendra al Hijo desde toda la eternidad, el Hijo que es engendrado también desde toda la eternidad, y el Padre que ama al Hijo y el Hijo que ama al Padre, y ese amor es el Espíritu Santo. Obviamente estamos hablando de grandes metáforas, analogías, para tratar de comprender esto del misterio de la Trinidad, que es prácticamente imposible explicarlo, digamos así, ¿no? Pero bueno, fíjense que en esto de entonces, ¿en qué sentido la comunión entre el varón y la mujer es como una participación del misterio trinitario?
Fíjense, cuando un hombre y una mujer se aman y hacen una familia y entran en comunión uno con el otro, engendran un tercero, ¿sí? O sea, el tercero es fruto de ese amor. Bueno, entonces, de esta misma manera, está como reflejando este misterio de la comunión trinitaria. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver este pasaje del Génesis. Dice así: después dijo el Señor Dios, no conviene que el hombre esté solo. Lo que leímos antes es lo que se llama el primer capítulo, primer relato de la creación. Y este es el segundo. Los dos son complementarios. No conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo todos los animales del campo y todos los pájaros del cielo y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Ven? Acá tenemos esta cita que después va a usar la carta a los Efesios. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Fíjense que cómo es, ¿se acuerdan que Dios crea a Adán, Adán, que quiere decir que está sacado del Adamá, de la tierra? ¿Se acuerdan que lo moldea con arcilla y después sopla sobre él un aliento de vida? En cambio, fíjense cómo hace con la mujer, ¿no? Hace caer al hombre en un profundo sueño, y cuando éste se duerme, este sueño en hebreo se llama el tardemá, es como una especie de éxtasis, podríamos decir así. Es como que el hombre, ante la presencia de Dios, cuando Abraham, en el capítulo 15 del Génesis, ¿se acuerdan cuando Dios se le aparece a Abraham y sella una alianza con él y pasa en medio de los animales? Bueno, Abraham también cae como en una especie de sopor, de sueño, de este tardemá, como que el hombre no puede soportar físicamente, podríamos decir así, mentalmente, la presencia de Dios, ¿no? Y esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, en hebreo es Isha, porque ha sido sacada del hombre, Ish. En algunas traducciones antiguas se hablaba de varona y varón. Se llamará varona porque era la forma como para tratar de traducir esto. Se llamará varona porque del varón ha sido sacada. Se llamará mujer ya porque ha sido sacada del hombre. Y el verbo que usa el Señor Dios formó, es el verbo baná, que es un verbo hebreo que se usa para decir, que dice construir, como que Dios construye a la mujer. Acá también hay como un misterio honesto, ¿no? Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué quiere decir esto? Miren. Bueno, fíjense este pasaje del segundo libro de Samuel. Lo que está pasando es que David, ¿se
acuerdan que David, que es un gran guerrero, que venció a Goliat, etc., él era de la tribu de Judá, nacido en Belén, y se convierte en rey de Judá. Pero entonces vienen el resto de las tribus a verlo y le dicen esto. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, he aquí, nosotros somos tus huesos y tu carne. Fíjense, ¿ve? Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Nosotros somos tus huesos y tu carne. Está usando esta misma expresión. Es como, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros queremos celebrar con vos un matrimonio. Eso es lo que le están diciendo. Y aún ayer y antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú sacabas y volvías a Israel. Además, Yahvé te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás sobre Israel príncipe. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos una alianza. Entonces, esta expresión, he aquí, nosotros somos tus huesos y tu carne, que es la misma esta, es porque, casi que se cae de maduro, que un matrimonio es una alianza. Así lo entendían los antiguos. Entonces, cuando, fíjense, nosotros, si nos pasara esto, supónganse que ahora vinieran, no sé, Paraguay o Bolivia, quisieran formar parte de la Argentina, no creo que quieran, pero bueno, quisieran formar parte de la Argentina, no usarían nunca, nosotros somos tus huesos y tu carne, usarían esta expresión de parentesco, no, dirían, nosotros queremos hacer un tratado con ustedes, queremos ser parte de, bueno, haría toda una cosa legal, pero a nadie se le ocurriría usar esta expresión de parentesco. Pero sin embargo, esto era lo que se usaba, yo les quise explicar varias veces, en estos pueblos del antiguo Próximo Oriente, cuando se relacionaban las tribus, los clanes, inclusive las naciones, tenemos tratados, por ejemplo, entre los hititas, casi en el 3000 a.C., donde se relacionaban con otros pueblos, a los que muchas veces se habían conquistado, a través de un tratado de alianza. Y el rey pasaba a ser como el padre de la nación. ¿Entienden por qué? Porque establece como una relación de parentesco legal. Entonces, ¿para qué estoy poniendo todo este ejemplo? Para mostrar lo que en realidad me interesa, no es este texto, que es una cosa más política, si ustedes quieren, pero sirve para mostrarnos la vigencia que tenía la alianza como forma de relacionarse de los pueblos, sino que el matrimonio es una alianza. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, es una expresión de alianza. Bueno, entonces, y por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Esta es la misma expresión, como dijimos, que usa Pablo para expresar el misterio entre Cristo y la Iglesia. ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, fíjense, acá hablamos de que hay una orientación nupcial del misterio, en el misterio de la creación. O sea, en la creación hay una orientación nupcial. ¿Por qué? Porque la mujer es una novia. Si ustedes, bueno, a lo mejor ustedes no tienen presente, ¿no? Pero los rabinos, cuando reflexionaban sobre el texto del Génesis, decían que la mujer había sido creada en la noche, digamos así, del sábado, del Shabbat. Entonces, cuando ella era creada, al día siguiente, o sea, durante el Shabbat, se celebraba el matrimonio. Entonces ya la mujer, fíjense, es creada como una novia.
Y en el Shabbat se celebra este casamiento. Ahora, entonces, acá tenemos como una orientación litúrgica. Paramos un poquito. ¿En qué sentido? El matrimonio es la forma en la cual hay una comunión entre el hombre y la mujer. Y el sábado es el lugar litúrgico por excelencia del pueblo de Israel, donde el hombre entra en comunión con Dios. De hecho, lo que nosotros podemos decir cuando leemos el primer relato de la creación, ¿se acuerdan que en el último día, en el séptimo día, en el Shabbat, Dios descansa, y después en el libro del Éxodo va a decir, así como Dios descansó, el hombre tiene que descansar? O sea, es el día en el cual el hombre entra en comunión con Dios. Sí, pero el hombre, en el primer relato de la creación, es creado en el día sexto. Está al mismo nivel que los animales. Si el hombre no pasa al sábado, es decir, si no entra en comunión con Dios, si no hace uso de este tiempo sagrado, se queda al nivel de los animales, como que se animaliza. Ese es el mensaje. Si nosotros no entramos en comunión con Dios, si no pasamos a ese tiempo sagrado, estamos al mismo nivel que los animales. Eso es lo que está transmitiendo. Bueno, entonces, hay una orientación nupcial y una orientación litúrgica en el misterio de la creación, y ambos son como complementarios. Pero al mismo tiempo hay una prefiguración. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de esto de la prefiguración, de la tipología? Hay como, esto es como la sombra de algo que va a terminar, que va a venir en el futuro. ¿En qué sentido? Fíjense, ¿se acuerdan cómo Dios crea a la mujer? Adán entra en un sueño, el sueño de Adán, esto que llamamos el tardemá. Y de su costado abierto, Dios va a sacar a la mujer. Es decir, Adán tiene que donar parte de su cuerpo. ¿Sí? Fíjense cómo es en el misterio de Cristo. Cristo, ¿cómo hace para hacer nacer la iglesia? Cristo también duerme el sueño de la muerte, y de su costado, ¿se acuerdan cuando lo atraviesan? Brota sangre, también se brota agua, que son como, también son las dos sustancias propias de un nacimiento. ¿Vieron? Cuando nace un niño, hay como agua, bueno, líquido, y sangre. Esto es como la imagen de un nacimiento. Es decir, perdón, ¿querés pasar? Entonces Jesús también dona su cuerpo, y de su costado va a nacer la iglesia. La sangre representa la Eucaristía, y el agua representa el bautismo. ¿Ven? ¿Ven esta analogía? Adán cae en este sueño profundo, y de su costado, donando parte de su cuerpo, nace la mujer. Cristo duerme el sueño de la muerte, y de su costado, que él también ha donado su cuerpo. ¿Se acuerdan de esto que hablamos ayer? No se entiende la cruz sin las palabras de la cena, y no se entienden las palabras de la cena sin la cruz. Entonces acá también está el misterio de la Eucaristía, donde Cristo dona su cuerpo. Bueno, esto lo vamos a terminar de entender después. ¿Pasamos? Bueno, entonces, ya hablamos acá de esta forma nupcial de la historia de salvación, y ayer también vimos este pasaje donde cuando el pueblo de Israel
después en el exilio, etcétera, reflexiona sobre su propia historia, ¿no? Y cuando piensa en la alianza que Dios ha hecho con él, sobre todo la alianza del Sinaí, la imagen con la cual relee esto es la imagen de una boda entre Dios e Israel. Yo pasé junto a ti, Israel, y te vi, era tu tiempo, el tiempo del amor. Extendí sobre ti el borde de mi mano y cubrí tu desnudez. Te hice un juramento, hice una alianza contigo, y tú fuiste mía. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello, coloqué un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Estabas adornada de oro y de plata, tu vestido era de lino fino, de seda y de tela bordada. Te hice un juramento, hice una alianza. El matrimonio como alianza. La alianza del Sinaí, entendida como un matrimonio, como una metáfora esponsal, donde Dios es el esposo e Israel es la esposa infiel. Esto está tomado del profeta Oseas, que precisamente lo que le pasa al profeta Oseas es que Dios, como muchas veces ocurre con los profetas, no sé si ahí podés filmar, donde Dios, los profetas realizan acciones proféticas, es decir, es como que tienen que vivir en su propia carne lo que están anunciando. En el caso de Oseas, precisamente lo que Dios quiere transmitir a través de Oseas es que él ha querido desposarse con Israel y que Israel le ha sido siempre infiel. Entonces lo manda a Oseas casarse con una prostituta. En realidad, esta prostituta, que se llama Gomer, los estudiosos piensan que se trata de algo de lo que se llamaba la prostitución sagrada. Es decir, en los templos paganos había estas prostitutas, pero que estaban al servicio, digamos así, de su religión, de sus dioses, con los cuales iban los hombres y se unían a ellas como forma de unirse a Dios. Fíjense que es retorcido, ¿no? Pero al mismo tiempo es como podríamos decir, la perversión de una verdad. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se presenta Dios en esta imagen esponsal, como el esposo de Israel. Ahora, la forma de unirse a él, jamás Israel tuvo prostitutas sagradas, ni nada que se le parezca. Pero es como que en esta forma impura, podríamos decir, o errada de la religión pagana, hay una intuición, este deseo profundo del hombre de unirse a Dios. Bueno, sea como sea, les pongo esta frase para que entiendan. Está hablando de Israel, y dice, está hablando de que Israel le ha sido infiel, etc. Y dice, por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Es decir, él lo que dice es, en este libro que es muy lindo, que lo pueden leer, habla de la juventud de Israel, donde justamente él en el desierto la conquistó. ¿Se acuerdan cuando Israel va al desierto, habiendo salido de Egipto en el Éxodo, y Dios hace una alianza con ella? Entonces está recordando esto y dice, la volveré a seducir, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Desde allí le daré sus viñedos y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí ella responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, tú me llamarás mi esposo. ¿Ven? Nuevamente la metáfora esponsal. Y ahora el texto
de la nueva alianza, ¿no? Vamos para atrás. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir de Egipto, mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su esposo. ¿Ven? Que está siempre como atrás. Nosotros, si de alguna forma no estamos conscientes de esto, se nos pasa captar esto de la metáfora esponsal, que está todo el tiempo presente en los libros proféticos. Dios como esposo de Israel. Esta es la alianza que estableceré después de aquellos días, pondré mi ley adentro de ellos, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la fórmula de la alianza, yo soy tuyo y vos sos mío, y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Bueno, ayer explicamos bastante esta. Finalmente, después de la cena, son las palabras de Jesús estableciendo la Eucaristía. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Y acá les puse la frase para que vean el paralelismo entre la alianza del Sinaí y la nueva alianza. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, muchas veces traducida sellada con mi sangre, pero en realidad literalmente es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Ayer, ¿se acuerdan que explicamos que los ritos de alianza, no sé si lo terminé de explicar, pero si no lo digo ahora, los ritos de alianza normalmente implican derramamiento de sangre. En principio, por esto que hablamos, ¿no? De que es como que este sí, que es hueso de mis huesos y sangre de mi sangre, es como que las dos sangres se mezclan. Y también porque en las alianzas siempre había como unas cláusulas de una palabra muy antipática, pero que son las cláusulas, así como se enumeraban todas las bendiciones de las personas que participaban en la alianza, también se enumeraban las maldiciones. Y la maldición más directa es la muerte. El que no cumple con la alianza va a correr la misma suerte que los animales que han sido ofrecidos en sacrificio para celebrar la alianza. Fíjense que en todas las alianzas, digamos, pero esto se ve, por ejemplo, muy claro en el capítulo 15 del Génesis, cuando Dios celebra una alianza con Abraham, y Dios pasa en medio de los animales descuartizados, uno puesto del lado del otro. En este rito queda como muy claro el tema de, ¿no? Que el que no cumple con la alianza va a correr esta suerte, ¿no? Con la misma suerte de los animales. Pero lo mismo pasa acá, ¿no? Podríamos preguntarnos, pero acá en estas dos partes, ¿se acuerdan que yo ayer les dije que en una alianza no sirve decir, bueno, cada uno de nosotros, cada uno de los que hace la alianza, 50 y 50. Si alguno no cumple, chau, nos vamos a nuestra casa. Que es lo que pasa en un simple contrato, cuando una parte no cumple, la otra le hace un juicio, le retira los bienes, lo que fuera. Esto no ocurre en la alianza, porque la alianza, por definición, es indestructible. O sea, no se puede cambiar. Entonces, fíjense, nosotros podríamos decir, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Acaso Dios va a morir? ¿Dios puede morir? Es lo que, en la alianza con Abraham, Dios hace todo. Acá es más difícil verlo porque
el pueblo dice, sí, nosotros vamos a cumplir en la alianza del Sinaí. En cambio, la alianza con Abraham, Abraham no dice ni una palabra, Dios es el que hace todo. Entonces uno podría decir, bueno, como que Dios toma toda la responsabilidad de la alianza sobre sus hombros. Y uno podría preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Acaso Dios puede morir? Y bueno, la respuesta la tenemos en la cruz, donde Dios muere, ¿sí? Acá tenemos la otra parte, digamos así, de esta nueva alianza, así como en la anterior, estaban las palabras de la cena, ¿no? Esta es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por ustedes. Allá también vimos que son complementarias la cita también de la última cena de Mateo, donde habla de para la remisión de los pecados. Y entonces, así como tenemos palabras, tenemos el hecho de la cruz. En Jesús siempre tenemos esto, hechos y palabras. Y acá, pero acá al mismo tiempo, tenemos como una cosa, una novedad. Al ver a la madre cerca de ella, al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. En el Evangelio de Juan, Jesús, por un lado, el relator siempre habla de la madre. Estaba la madre de Jesús, ¿se acuerdan? En las bodas de Caná. Acaba de decir que estaba la madre, al ver a la madre y cerca de ella al discípulo. Sin embargo, Jesús, cuando le habla a su madre, le dice mujer. Que parece hasta un poco, sobre todo en las bodas de Caná, ¿vieron cuando le dice mujer? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Y fíjense, mujer, aquí tienes a tu hijo. La palabra mujer, o sea, inmediatamente nos retrotrae, hay como una suerte de eco con esto de el relato de la creación de la mujer. Por eso, ¿se acuerdan? Se llamará mujer, ne es en griego, porque del varón ha sido tomada. Bueno, acá en vez de ponerle el nombre María, mamá, lo que fuera, extrañamente nos encontramos con esto de mujer. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Acá tenemos entonces como un primer paso en este misterio. Los padres de la Iglesia dicen que en la muerte de Jesús va a nacer la Iglesia nace del costado, con la representación, con el símbolo de estos dos sacramentos, el agua y la sangre, que los tenemos acá, atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Y entonces María es como, no es solamente la madre de Jesús, sino que acá, o sea, que está, al llamarla mujer, es como una nueva Eva, y al mismo tiempo también es ícono de la Iglesia. Por eso el discípulo desde aquel momento la recibe en su casa. Es como que el discípulo recibe la Iglesia en su casa. La Iglesia pasa a ser como parte de la casa del discípulo. Bueno. Volvemos al texto de Efesios. Entonces, ahora empezamos como a entender un poco. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Perdón. Amen a su esposa como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla. O sea, Cristo se entrega por la Iglesia. Y Pablo, y habla de que la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada.
Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. O sea, Cristo, así como el que ama a su propio cuerpo lo alimenta y lo cuida, Cristo alimenta y cuida a los miembros de su cuerpo, que somos nosotros, la Iglesia. ¿Cómo nos alimenta y nos cuida? La Eucaristía. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio. Y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Entonces, fíjense que en la Eucaristía hay un misterio esponsal. Esto hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Porque uno lo dice, hay que entender que es una analogía, pero así como en el matrimonio, ¿no? El esposo entrega su cuerpo a la esposa, en la Eucaristía el esposo entrega su cuerpo a la esposa. Y entonces, y la esposa al tomar el cuerpo del esposo se une a él, en este misterio de comunión. Este es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Bueno, ahora vamos a ver un poquito del Apocalipsis. ¿Quieren pasar? Acá yo les voy a dejar una tarea para el hogar, porque yo no voy a explicar el Apocalipsis, porque no tengo tiempo de explicarlo. Pero ustedes tienen, si tienen interés, 2 videos, que yo acá les dejo las señas. Una está en la página de Cecilia de YouTube, que es una charla que yo di sobre el Apocalipsis, libro de las revelaciones, no, es la revelación, siempre es en singular, San Juan, y esa es una charla que dura más o menos 1 hora y media, perdón, antes. Y después, yo tengo un curso de 5 clases, absolutamente gratuito, está en esta página, la página de animación bíblica de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Es un curso que son 5 clases, donde explico el Apocalipsis en más profundidad, aunque evidentemente es inagotable y nunca se puede terminar de explicar del todo. Pero bueno, los invito a los que quieran entender el Apocalipsis, que vean cualquiera de las 2 charlas y van a tener como una aproximación al tema, ¿no? Yo ahora simplemente lo que quiero entrar un poco es en el tema del Apocalipsis como culminación de la alianza. La palabra Apocalipsis, estaba bien, perdón, quiere decir revelación. El Apocalipsis empieza así, Apocalipsis en griego, Apocalipsis de Jesucristo, revelación de Jesucristo. Así es como empieza el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, en la época en la que se escribe el Apocalipsis en griego, era una palabra que en el ámbito civil, no religioso, se usaba, entre otras cosas, para explicar el momento en el cual, en una ceremonia de matrimonio, la novia se corre el velo. Como que se revela, se muestra su rostro. Vieron que en las bodas judías, la novia iba completamente tapada y llega un momento en que se quita el velo. Bueno, ese momento se llama Apocalipsis. Entonces, ya el mismo nombre, el título del libro, la palabra con la que empieza, es como un juego de palabras. Por un lado, nos va a revelar un mensaje que Jesucristo le da a un ángel, y eso, a su vez ese ángel le da a un vidente, que se llama Juan, que está en la isla de Patmos. Eso por un lado es una revelación,
por otro lado, también se descubre el rostro de la novia. El Apocalipsis tiene una estructura que acá yo la llamo simple, porque se la puede complicar muchísimo más, pero para que entiendan, tiene un prólogo, que es donde dice yo, Juan, revelación de Jesucristo, que se la dio al ángel, que se la dio a Juan, etcétera, etcétera. Después hay una visión inaugural donde Juan, el vidente, ve a Jesucristo lo ve en un contexto litúrgico, lo ve como en un templo vestido de sacerdote, y le manda que este Cristo le manda que él tiene que enviar cartas a las 7 iglesias. Y ahí empieza una serie de 7 cosas. Primero vamos a tener 7 cartas, después van a haber 7 sellos. Dentro del ciclo de los sellos tenemos el tema de los testigos y la gran señal, el ciclo de las trompetas, el ciclo de las copas, las bodas del Cordero y un epílogo. No. Ahí está. Yo digo que estas series de 7 tienen como una forma helicoidal. ¿Qué quiere decir con eso? Que no es un círculo, sino que cuando se llega a la última carta, se entra en otra dimensión y empieza, bueno, ahí justo hay como una especie de interrupción entre la carta, pero cuando se abre el último sello, después deriva la primera de la serie de las trompetas. Cuando se cae en la última trompeta, empiezan las copas. Es como que nunca no se cierra el ciclo, sino que es como una especie de... Yo a veces uso la analogía, ¿vieron esas muñequitas rusas? Que uno la abre y hay otra adentro, y otra adentro, y otra adentro, y otra adentro. Bueno, esto es parecido. Así funciona el Apocalipsis. Y por eso también es bastante difícil de entender. El número 7 se repite 55 veces en el Apocalipsis. Tenemos 7 iglesias, 7 cartas, 7 espíritus, 7 candelabros, 7 estrellas, 7 sellos, 7 cuernos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo el número 7. El número 7, por un lado, refleja la plenitud, el cumplimiento, es como la perfección, podríamos decir. Y por otro lado está relacionado con la alianza, porque cuando uno hace una alianza, se acuerda que hablamos de que jura, y la palabra jurar en hebreo tiene la misma raíz que el número 7. Entonces es como que cuando uno jura, se hace un 7. Está jurando, bueno, es difícil de explicar así en frío, pero está o sea, entonces, acá también vemos como una suerte de, es como que estuviera en este último libro, ¿no? Es como que de alguna forma el autor sagrado está tirando todos los cartuchos, 7, 7, 7, 7, 7, o sea, ya reiteraste tu alianza a los hombres y ahora te tiro con todas las municiones. Bueno, el Apocalipsis es muy difícil de entender, porque tiene más referencias al Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Bueno, y ahí hay distintas formas de contabilizarla de acuerdo con los distintos autores. Pero ¿por qué les pongo esto? Porque todo el tiempo el Apocalipsis utiliza no la cita directa, ya no es que dice, esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el profeta de Egipto, ya no dijo, no. El Apocalipsis relata, cuenta, y
está de parte del lector captar esto que se llama la intertextualidad, estos ecos que tiene el Antiguo Testamento, que hace que se lo comprenda mucho más en profundidad. Por ejemplo, detrás del tema de estas plagas que Dios le va a mandar a los hombres están las plagas de Egipto, hay imágenes de las plagas de Egipto, bueno, hay como todo el tiempo hay correspondencia entre el Apocalipsis y el Antiguo Testamento, y si uno no conoce muy bien el Antiguo Testamento, es muy difícil. Bueno, después de las cartas, una vez, Juan es invitado a subir al cielo. Contemplé después una puerta abierta en el cielo y oí la voz de trompeta que me había hablado al principio. Sube acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Al punto se apoderó de mí el espíritu. Vi un trono colocado en el cielo. La palabra trono en el Apocalipsis se repite unas 45 veces. Es muy, muy importante. Las cosas ocurren desde el trono. Y en él sentado uno cuyo aspecto era de jaspe y cornalina, rodeando el trono brillaba un halo como de esmeralda, alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos con vestiduras blancas, coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y se escuchaban truenos, 7 antorchas de fuego ardían ante el trono, los 7 espíritus de Dios, delante del trono había como un mar transparente como cristal. O sea, Juan es invitado a subir al cielo y ahí asiste a como una liturgia que se da frente al trono. Entonces está en el centro, rodeando el trono, estaban 4 vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente tenía figura de león, el segundo de toro, el tercero tenía rostro humano, el cuarto tenía figura de águila volando. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas cubiertas por dentro y en torno de los ojos, ni de día ni de noche descansan, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y será. Bueno, entonces, después, a la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por delante y por detrás, y sellado con 7 sellos. Vi un ángel poderoso que pregonaba con voz potente: ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra podía abrir el rollo ni examinarlo. Yo lloraba copiosamente porque nadie era digno de abrir el rollo y examinarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, ha vencido el león de la tribu de Judá, retoño de David, él puede abrir el rollo de los 7 sellos. Voy a mirar la hora. Bueno, fíjense que acá ya tenemos en el trono, digamos, en esta liturgia en el trono, ¿se acuerdan que teníamos al anciano, o a esta figura que no está ni siquiera descripta, se la describe como en términos de piedras preciosas, jaspe, cornalina, bueno. Después se habla de los 7 espíritus, esto también está tomado del Antiguo Testamento, o sea, es el Espíritu Santo, podríamos decir así, representado, simbolizado en sus 7 dones. Y ahora, el rollo de los 7 sellos. ¿Qué es este rollo? Entonces vi de pie, en medio del trono y de los 4 vivientes, un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. O sea, fíjense, acá tenemos algo. Nosotros reflexionando sobre esto, ¿no? El Padre, el Espíritu Santo, 7 espíritus, y el cordero que acá se nos dice estaba como degollado, pero estaba de pie. Vi de pie, entonces evidentemente es la figura
del resucitado. Ha sido degollado, pero está vivo. Al principio del Apocalipsis, cuando Juan se encuentre con esta visión inaugural, él le va a decir, estaba muerto, pero estoy vivo. O sea, es el resucitado. Y se acercó a recibir el rollo de la diestra del que estaba sentado en el cordero. Cuando lo recibió, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía una cítara y una copa de oro llena de perfume, las oraciones de los santos. Entonces, perdón, acá me falta, lo voy a leer porque me falta algo. Me faltó una diapositiva. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Perdón. Una vez que le dan al cordero, que le dan el libro de los sellos, se acercó a recibir el rollo. Entonces, ¿qué es lo que le cantan? Tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a los hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. ¿Qué significa este libro, este rollo? Evidentemente es como el plan de Dios, o sea, es el Cordero es el único digno de revelar el sentido de la historia, podríamos decir así. Entonces, cuando rompa el rollo, es como que empieza a transcurrir la historia. Una vez que rompe el primer sello, aparecen los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, cada uno montado sobre un caballo de distinto color, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo o verde, caballo blanco. Bueno, y empiezan a desatarse sobre el mundo toda suerte de la peste, la muerte, bueno, todo tipo de problemas, dolores y sufrimientos, podríamos decir así, ¿no? Bueno, y esto de alguna forma, pero todo el tiempo, como también pasa en las cartas, al mismo tiempo que esto ocurre, hay como una llamada siempre por parte de las fuerzas del bien, y sobre todo de Dios mismo, que le dice al hombre que se convierta, que se arrepienta. En las cartas, por ejemplo, todo el tiempo hay este llamado a arrepentirse, al arrepentimiento. Y bueno, evidentemente algunos se arrepienten y otros no, algunos cambian de vida y otros no cambian de vida. Bueno, lo estoy pasando muy, muy rápido, ¿no? Porque quiero llegar a eso. Pero bueno, en la mitad, justo en la mitad del Apocalipsis, en el capítulo 12, aparece esto, ¿no? Apareció en el cielo una gran señal. En realidad, estoy mal con nuevamente con esta diapositiva, porque justo el versículo anterior dice así: en ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su alianza. Y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra, y cayó una fuerte granizada. Y apareció en el cielo un gran signo, una gran señal, Semeion Mega. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón,
el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Bueno, entonces, fíjense, aparece en el cielo el arca de la alianza. Y después dice, una gran señal. O sea, están unidas la gran señal con el arca de la alianza. Vieron que nosotros, bueno, y aparece esta mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. ¿Quién es? Primero, fíjense, ¿cómo se la denomina? Se la denomina mujer. Ven que tenemos una relación con mujer, aquí tienes a tu hijo, mujer, la mujer que ha sido tomada del varón, o sea, toda la terminología de Juan para referirse a la madre, mujer, y al mismo tiempo, entonces, esta es una imagen que podríamos decir trivalente. Por un lado, evidentemente, ¿quién es? La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Es María, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también es, de alguna forma, Israel. Y también es la iglesia. Porque fíjense, la iglesia, ahora vamos a ver en lo que sigue, que está, que la mujer da luz, es como que de ella van a nacer otros. Es como que la iglesia da luz a los cristianos, a través del bautismo, precisamente. Entonces es como esta imagen trivalente. Por un lado es la Madre de Dios, por otro lado también es como que acá convergen. Es el antiguo Israel, que estaba personificado siempre, se lo llamaba Sión, como una mujer, que precisamente está unida a esto de la imagen esponsal, Sión como la esposa de Yahvé. Acá no se ve bien, ¿no? Pero a ver. Termina de ver bien la diapositiva, me parece. Dice así, entonces se libró una batalla en el cielo. Ahí el cielo tendría que tener otra oración anterior. Entonces se libró una batalla en el cielo. El dragón gigante, la serpiente primitiva llamada Diablo y Satanás, que engañaba a todo el mundo, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Escuché en el cielo una voz potente que decía, ha llegado la victoria, el poder y el reinado de el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero, con su testimonio, porque despreciaron la vida, porque despreciando la vida no temieron la muerte. Por eso festejad los cielos y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque ha bajado a vosotros el diablo enfurecido, porque sabe que le queda poco tiempo. Fíjense, aquí tenemos, en el centro del Apocalipsis, nos presenta por primera vez esta figura, ¿no? Del dragón gigante, la serpiente primitiva. O sea, se desata una guerra en el cielo. Esta es la única fuente canónica, o sea, de la escritura, que nosotros tenemos de la existencia, que nos pone sobre, que nos hace enterar de esta batalla que se da en el cielo entre Miguel, cuyo nombre Mijael en hebreo significa quien como Dios, y por otro lado, fíjense las palabras que usan, el dragón gigante, la serpiente primitiva llamada Diablo y Satanás. ¿Qué ocurre acá? Se unen en este pasaje todos los nombres que lo que nosotros llamamos el diablo o Satanás, le da la Sagrada Escritura. Fíjense, la serpiente primitiva, ¿de qué estamos hablando? Del Génesis. Llamada diablo, Satanás,
va de retro Satanás, que engañaba al mundo, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Es decir, acá se nos muestra como el lado B, o sea, de que nosotros generalmente no vemos, donde que al mismo tiempo, digamos, que nosotros estamos en la tierra, también hay un combate celestial, o que por lo menos lo hubo. Y al mismo tiempo, o sea, ellos lo derrotaron con la sangre del cordero, pero todavía sigue, ¿ven? Ay de vosotros de la tierra y del mar, ¿por qué ha bajado a vosotros el diablo enfurecido? Porque sabe que le queda poco tiempo. Ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado al que acusaba a nuestros hermanos, al que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Cuando vio el dragón que había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. A la mujer le dieron 2 alas del águila gigante para que volase a su puesto en el desierto, donde la sustentarán 1 año y 2 años y medio año lejos de la serpiente. Si después ven las clases que yo les digo, van a entender todas estas señales, estos símbolos. La serpiente echó por boca agua como un río detrás de la mujer para arrastrarla en la corriente. Pero la tierra auxilió a la mujer, abriendo la boca y bebiendo el río que había echado por la boca el dragón. Enfurecido el dragón con la mujer, se marchó a pelear contra el resto de sus descendientes, los que cumplen los preceptos de Dios y conservan el testimonio de Jesús. Ven que acá la mujer pasa a ser la iglesia. El dragón se marchó a pelear contra el resto de los descendientes de la mujer. O sea, la mujer, por un lado, dio a luz al hijo varón que debe regir con el cetro de hierro, Jesucristo, María. Pero al mismo tiempo, tiene otros descendientes la mujer. Acá la mujer es el ícono de la iglesia, que da luz a los cristianos, los que cumplen los preceptos de Dios y conservan el testimonio de Jesús. Y se detuvo a la orilla del mar. Bueno, muy rápidamente les quiero mostrar cómo es el sistema del mal en el Apocalipsis. Porque a partir de ahora se van a enfrentar, así como tenemos, ¿se acuerdan? Esta figura de lo que nosotros podemos entender que es Dios Padre, después tenemos el Espíritu y después tenemos el Cordero, la Trinidad Santa. ¿Se acuerdan? Santo, santo, santo. También hay como una trinidad satánica. Es como que el mal es muy poco imaginativo. Se copia de lo bueno, pero como malo. Así como hay una trinidad satánica. Entonces, ¿cómo está compuesta en el Apocalipsis? Por un lado, el dragón, Satanás, llamado diablo, todos estos nombres que le dio. Después está la bestia que surge del mar. La primera bestia que sube del mar lleva a la tierra la negatividad del demonio. Bueno, está hecho con animales salvajes, tienen que leer después cómo está compuesto. En el contexto histórico es probablemente el Imperio Romano, porque todo el contexto histórico del Apocalipsis es este contexto de persecución a los cristianos. Y después está otra bestia más que viene de la tierra, el sistema de opresión y propaganda que alimenta a la primera bestia, y que puede, en el contexto histórico, lo podemos identificar como la élite sacerdotal de Jerusalén, que es la que va a dar muerte, la que va a planear, pactar, etcétera, la muerte de Jesucristo. Y que, o sea, es como en los evangelios podría ser el partido de los saduceos. No tenemos otro rey que César. ¿Se acuerdan en el juicio de Pilatos a Jesús? Cuando le preguntan al pueblo, el pueblo entre comillas, porque son como estas autoridades del templo, que se entran como en connivencia con los romanos
que son esta fuerza invasora que tienen en su tierra. Bueno, acá estos dibujos, no les expliqué, pero están tomados de un libro muy fascinante de una gran artista y profesora de letras, que se llama Inés Casani, que ella ilustró el Apocalipsis y tiene un libro con todas estas ilustraciones. Bueno, entonces, así como está esta trinidad satánica, también acá de alguna forma quedan como enfrentadas, que no es que combaten una contra la otra, pero se ven muy las diferencias. O sea, en un lugar habita, podríamos decir, todos los hombres de buena voluntad, hacerlo así, y en el otro habitan todos los hombres de mala voluntad. Podemos así. Entonces, están representados por dos ciudades. Por un lado, la Nueva Jerusalén, que es una ciudad santa, es una esposa, está vestida como una novia, en ella hay amor, lleva el sello de Dios, tiene una convivencia en su ámbito, o sea, una convivencia perfecta, y hay alegría. ¿Cómo es Babilonia? Es una ciudad condenada, es una prostituta, así como la otra está vestida como una novia, esta está vestida para matar, como decimos, el lenguaje coloquial. En vez de amor, en ella hay muerte y violencia. En vez de llevar el sello de Dios, que es la Tau, la señal de la cruz, lleva la marca, las personas que viven ahí llevan la marca de la bestia. La convivencia es imperfecta, hay tristeza, no se escucha el canto del novio ni de la novia, va a decir, bueno, hay un montón de cosas que en Babilonia el ambiente es horrible, hay mucha tristeza, mucha pena, mucha violencia. Bueno, hay un gran combate, y después oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la famosa prostituta que corrompía la tierra con su lujuria y ha vengado en ella la sangre de sus servidores. Y volvieron a decir: ¡Aleluya! La humareda de la ciudad se eleva por los siglos de los siglos, o sea, la humareda de Babilonia. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron para adorar a Dios que está sentado en el trono y exclamaban: amén, aleluya. Luego salió del trono una voz que decía: alaben a nuestro Dios, ustedes sus servidores, los que lo temen, pequeños y grandes. Y oí algo parecido al clamor de una enorme multitud, al estruendo de una catarata y al estallido de violentos truenos. Y decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido su reino. Alegrémonos y regocijémonos y demos gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa ya se ha preparado y la han vestido con fino lino de blancura resplandeciente. El lino simboliza las buenas acciones de los santos. Después el ángel me dijo: escribe esto: felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y agregó: estas son verdaderas palabras de Dios. Entonces, fíjense, después o sea, es como que todo este combate es para preparar, su esposa ya se ha preparado, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Fíjense que es felices los que vamos a participar, los que van a participar de este banquete de bodas, y la esposa se ha preparado, se ha vestido con un lino fino, que son las buenas acciones de los santos. Es decir, ¿quién es esta esposa del Cordero? Evidentemente es la iglesia, porque está vestida, digamos, con sus vestidos se lo han proporcionado los actos buenos de todos los santos. Con esto ella se ha preparado para llegar finalmente al desposorio total con el Cordero. Bueno, entonces,
fíjense, ¿se acuerdan que hablamos de que la historia de salvación tiene una forma nupcial? Juan Pablo II, cuando empieza su famosa serie de catequesis sobre la teología del cuerpo, llama al matrimonio el sacramento primordial. ¿Y esto por qué? Primero porque es el más antiguo, porque ¿se acuerdan? Porque ya lo vimos en el libro del Génesis, que empieza con un matrimonio. Es como este primer sacramento. Pero que está destinado en Cristo a ser redescubierto, elevado, a convertirse en un símbolo ¿de qué? Del amor de Cristo por la Iglesia. Entonces, así como cuando empieza el libro del Génesis, tenemos este matrimonio, donde se acuerdan que vimos que está prefigurada el nacimiento de la Iglesia, que brota del costado de Cristo, ¿se acuerdan? El sueño de Adán prefigura el sueño de Cristo, brota del costado de Cristo. Entonces, el matrimonio está destinado en Cristo a ser como redescubierto, elevado y convertirse en un símbolo, como dice Pablo. Este es un gran misterio y yo lo entiendo en tanto Cristo y la Iglesia, del amor de Cristo por la Iglesia. Fíjense, desde el punto de vista humano, el matrimonio es la máxima relación de intimidad entre dos personas posible. Entonces, cuando Dios usa la imagen matrimonial, ¿qué es lo que quiere decir? Que Él quiere llegar, cuando usa esta imagen del matrimonio para expresar la alianza, Dios quiere expresar con esto el grado de intimidad profunda que quiere tener con el hombre. ¿Entienden? O sea, esto que hablamos de que la historia de salvación tiene una forma nupcial, tiene un montón de aristas, ¿no? Pero una muy importante es esto. Dios precisamente nos invita, felices los que participan de las bodas del Cordero, porque estamos llamados a este desposorio místico, como van a llamar los místicos. Es como que cada uno de nosotros está invitado a este banquete, que a su vez pasa muy fuertemente por el tema eucarístico, porque fíjense, sacramentalmente el Cordero nos dona su cuerpo, se convierte en nuestro esposo. Es como que cada uno de nosotros, cuando vamos a comulgar, somos esta esposa que recibimos el cuerpo del Cordero. Acuérdense que estoy hablando de analogías, ¿no? Pero ¿ven cómo funciona la metáfora matrimonial? Pero ya ahora deja de ser una metáfora y tiene un grado de realismo muy potente. Esto es lo que quiero mostrar. Entonces, los sacramentos tienen como objetivo construir el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, de algún modo, esto lo pongo a modo de resumen, ¿no? El matrimonio y la Eucaristía se iluminan mutuamente. El matrimonio es el sacramento primordial, predestinado, destinado en Cristo a ser redescubierto, elevado y a simbolizar el amor de Cristo por la Iglesia. Que se manifiesta profundamente en la Eucaristía, que es el rito de la nueva alianza y que es como el resumen del misterio pascual. ¿Por qué? Fíjense que en la Eucaristía nosotros tenemos, o sea, es Cristo que dona su cuerpo y su sangre, ¿no? Pero también tenemos, es como hay un Pentecostés en la Eucaristía, porque se acuerdan que en la epíclesis el sacerdote hace llamar al Espíritu Santo para que transforme estos dones. Entonces es como que
toda la presencia de toda la Trinidad está en la Eucaristía. La Eucaristía es un misterio trinitario también. La Trinidad es un misterio de comunión. El matrimonio es otro misterio de comunión. ¿Ven cómo todo está como unido? Eso es lo que así, trato de mostrar. Matrimonio y Eucaristía se iluminan mutuamente. Bueno. Apocalipsis capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía dentro: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Perdón. Esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos. ¿Ven que acá tenemos la fórmula de la alianza? Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Acá tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. La ciudad santa, acá estamos en presencia de esta ciudad santa, Nueva Jerusalén, que es la novia preparada para recibir a su esposo. Tenemos como está un lado de la alianza, que es esta metáfora esponsal, pero ya ahora elevada a un grado de realismo muy fuerte. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Acá, en el relato de la Nueva Jerusalén, es como que, si nosotros venimos leyendo el Apocalipsis, vamos a ver que todo el tiempo Dios, el Cordero, nos incitan a que seamos vencedores. Fíjense, y acá lo retoma: el vencedor heredará todas estas cosas. ¿Qué va a heredar el vencedor? Que va a ser hijo de Dios. O sea, es como que, esto es como la suma de todas las promesas, es que va a poder ser hijo de Dios. Entonces, los vencedores van a poder entrar en la Nueva Jerusalén. Y acá, nuevamente, fíjense que escondido acá, hay como una suerte de tratado de alianza. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que yo les dije que las alianzas además tenían como varios pasos, donde en un paso enumeraban todas las bendiciones? Entonces podríamos decir esto, ¿no? Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor podrá ser hijo de Dios. Entonces, todas estas son las bendiciones de la alianza. Y estas otras cosas, muy fuertemente anticultural, es los que no pueden habitar en la Nueva Jerusalén. Bueno. Entonces, por esto es que yo les digo que el Apocalipsis es la culminación escatológica en el tiempo final de la alianza. Fíjense, tenemos, ¿se acuerdan esa filmina donde yo les ponía la definición de alianza, la paternidad y una figura de padre, hijo y otra de esposo? Fíjense, acá volvemos a tener exactamente esto. Dios como esposo, la Nueva Jerusalén que desciende como una novia preparada para recibir a su esposo, y esta va a ser la morada, o sea, Dios va a habitar
en esta ciudad, con su esposa, Él habitará con ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos. Ellos serán, en realidad está mal acá, ellos serán sus pueblos. Perdón, hay que corregir esto. En plural, porque acá son se cumple esta promesa que Dios había hecho a Abraham: por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Ya no estamos hablando del pueblo de Israel, sino de todos los pueblos, es en plural. Y después, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Ven? Tenemos como las dos patas de la alianza, como llevados, culminan en esta escatología, en el escatón, en los últimos tiempos, pero que ya los teólogos llaman a esto el ya, pero todavía no. Es decir, nosotros, los cristianos, por medio del bautismo, la Eucaristía y todos los sacramentos, ya estamos habitando en la Nueva Jerusalén. Pero no la habitamos del todo, pero de alguna forma ya estamos acá. Entonces, esto ya está ocurriendo para nosotros. El mismo Dios está con nosotros, habita con nosotros. Y nosotros ya por el bautismo somos hijos de Dios. Pero finalmente, como dice Juan, en el cielo lo veremos realmente, lo veremos cara a cara. Será otro tipo de comunión total ya con nuestro Dios. Pero aquí tenemos como estas dos promesas que vienen desde el principio de la Sagrada Escritura. Vemos cómo acá se terminan de revelar, de cumplir. Bueno, entonces con esto simplemente quiero volver a leer esta oración del Apocalipsis, ¿no? El espíritu y la esposa dicen ven, y el que escucha debe decir ven. Que venga el que tiene sed y el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida. Ven, Señor Jesús. Bueno. Fin. Hablamos de todo, nos hace los adoptivos de Dios. Entonces, ¿qué pasa con los no bautizados? O sea, acá hablamos de que serán su pueblo, ¿no? Entonces, una vez me preguntaron, ¿y entonces querés decir que los no bautizados no son hijos de Dios? Técnicamente no. Claro, pero después hay algunas cartas, no sé, como técnicamente no, pero después hay Mira. algún santo que Es así. A ver. Nosotros, los cristianos, no podemos poner límite a la misericordia de Dios. Nosotros no tenemos ni... O sea, acá lo que vos me estás preguntando es por la salvación de los no cristianos, ¿no? Para ponerle así como un rótulo. Nosotros no somos ni quién ni nadie para decir este se salva, este no se salva porque no recibió el bautismo. O sea, afortunadamente es un problema que se lo dejamos a Dios. Pero Dios nos ha dado a nosotros los medios, nos ha señalado un camino. O sea, ¿qué dice? Vayan y prediquen a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un mandato de Jesucristo, así termina el Evangelio según San Mateo. Vayan y bauticen a todos. Y esto es lo que ha dado lugar, el deseo de llevar a Cristo a los hombres, es lo que ha dado lugar a todas las misiones en el mundo. Si no, si todo da igual, ¿para qué anunciar a Jesucristo? O sea, nosotros, los cristianos, creemos que tenemos una misión que Dios nos ha encomendado, y que este es el camino. Si después Dios elige otros caminos, o sea, sería muy mezquino de parte nuestra decir, no, solamente los bautizados, porque nosotros lo decimos. O sea, ¿quién somos nosotros? Pero la forma en la cual Jesucristo nos ha encomendado es esta. Vayan y anuncien a todos, hasta el último confín de la tierra,
y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la salvación de los no cristianos no pasa por lo que nosotros decimos o dejamos de decir, es un problema que se lo dejamos a Dios, pero nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio y hoy en día hay como una suerte de fuerza, de corriente muy antisacramental. O sea, no hace falta los sacramentos, no hace falta que te bautices. No, ¿cómo no? O sea, esto sigue siendo exactamente igual. Esa es la forma, digamos, la forma que nos señala Jesús. Sí, pero vuelvo a decir, eso no quita que Dios salve a todos los que se le da la gana. Salvación, lo estoy usando en un término técnico, ¿no? Que todos entren en la Jerusalén celestial como lo determine Dios. Nosotros no somos quien para decir este sí, este no, ni tampoco somos quien para decir sí, nosotros tenemos que poder entrar. Pero al menos sabemos, conocemos el mensaje y conocemos lo que el mismo Jesús nos ha pedido. O sea, esto es la doctrina de la Iglesia. Que lo diga, o sea, que no lo diga fulano, mengano o sutano, no lo sé. Pero esto está en la Escritura. No, bueno, después te muestro una de las cartas de San Pablo. Se hicieron esta pregunta y sí, es difícil responder. Técnicamente, pues el bautismo somos hijos de Dios, pero bueno, es como vos hiciste ese paralelismo con la salvación, pero no estoy hablando de la salvación, sino de quiénes somos. Pero bueno. Vuelvo a decir, nosotros por nuestra naturaleza humana, o sea, digamos, si no, ¿para qué o sea, yo, viste lo que te dije, lo que les expliqué, ¿no? Esta fórmula del admirable intercambio. El Hijo de Dios se hace hijo del hombre para que el Hijo del hombre se haga hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿para qué Jesús se encarna? O sea, si todos somos hijos de Dios. ¿Para qué tiene que encarnarse, pasar por esta vida, morir en la cruz? Hay un montón de respuestas para redimirnos, para ponernos en el camino, no es el camino, la verdad, la vida. Pero digamos, si ya de entrada somos todos hijos de Dios, nosotros, o sea, cuando en el libro del Génesis, cuando Dios nos crea a imagen y semejanza, o sea, ¿qué es lo que, cuando el hombre, o sea, es un relato simbólico, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Es como que ahí, en esta primera creación, el hombre participa, está como creado en estado de, bueno, se llama de justicia original técnicamente, participa como de alguna forma de esta vida divina, pero porque recibe algo especial de Dios, que no reciben los animales, que es el tema de la imagen y semejanza. Entonces, ¿te acordás lo que decía la plegaria eucarística, ¿no? Cuando el hombre, por su desobediencia, pierde su amistad con Dios, Dios no, o sea, ¿cuál es lo que va a decir San Pablo? ¿Cuál es la desobediencia de Adán? El salario del pecado es la muerte. Entonces, como que el hombre, al perder la amistad con Dios, técnicamente pierde esta semejanza con Dios. La imagen nunca se pierde, lo que se pierde es la semejanza. Que es este dinamismo, esta capacidad de hacer el bien. Bueno, entonces, precisamente lo que hacen los sacramentos es como que restauran de alguna forma eso. ¿Entendés? Pero bueno, son temas muy complejos por parte de la teología, pero digamos, yo honestamente... ¿No son qué? Los niños concebidos in vitro, y si después los bautizan, sí.
sea, una cosa es que esté bien o mal la forma de concebirlos, pero otra cosa es el pobre niño que nace, si es bautizado. No, ahí el pregunta. La vida son para Dios. La vida le pertenece a Dios, no al... O sea, sí. Hay casos que esa persona y no sabe, o sea, sabe. ¿Eh? Más del 5% de la vida. O sea, Eso es otra cosa. Sí. Ves que no se salvan porque fueron abortados, que murieron con esperanza y con esperanza. No, me excede totalmente. Pero cualquier niño bautizado, o sea, no importa, también puede ser un niño, no sé, producto de una violación, producto, no sé, cualquier cosa. No, siempre es un niño. O sea que el agua que brota del costado de Jesús no es, digamos, suficiente, entre comillas, para que toda la humanidad sea hija de Dios. Más allá de que después se ponga como sacramento. Fíjate lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Al que tiene sed, yo le daré a beber gratuitamente del agua de la vida. La persona tiene que tener sed. En el caso de los niños, los padres son como, ¿vieron? Cuando uno lleva a bautizar a un niño, ¿qué se hace? ¿Quiénes quieren el bautismo para este niño? Los padres. O sea, los padres en representación del niño. Pero una vez que el niño es bautizado y crece, o sea, tiene que tener sed. Al que tiene sed yo le daré a beber gratuitamente. O sea, no es que el agua se nos derrama y entonces ya no importa lo que hagamos, lo que seamos, no. Tenemos que tener sed de Dios. Al que tiene sed yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. O sea, el agua es súper abundante, pero el hombre tiene que quererla. O sea, esa es un poco la lección. Decías de la Trinidad que Dios Padre engendra a Hijo, digamos. En realidad como que internamente siempre estuvieron tres personas. Yo dije, de toda la eternidad. Lo engendra desde toda la eternidad. O sea, nunca estuvo el Padre sin el Hijo. No. Desde el punto de vista de la teología trinitaria, el Padre es la fuente de la divinidad. Es como lo fontal. Pero no es que estuvieron uno, pero digamos, desde toda la eternidad el Padre y el Hijo se aman y la fórmula técnica es expiran al Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias por todo. Voy a apagar acá. Bueno, después pasame el link, si puedo verlas. Puedo ver. Gracias.